Qué dicha tengo yo en este momento de encontrarme una vez más contigo, o tal vez es la primera vez, pero si es la primera vez, qué bueno, gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Y si nos hemos encontrado antes por este medio, bueno, gracias a Dios porque de nuevo podemos seguir conversando sobre algunas enseñanzas importantes, algunos hechos importantes de las Sagradas Escrituras. Y es que creo que debemos estar seguros que la Escritura, es decir, la Santa Biblia, siempre será útil para nosotros cuando la leemos, cuando la conocemos y cuando la ponemos por obra. Y en esta ocasión, yo tengo la dicha de hablarte de Jesucristo. Sí, hay también una doctrina y hay también una enseñanza en las Sagradas Escrituras acerca de Jesucristo. Hay dichos proféticos acerca de Él que se han cumplido. Hay dichos, escrituras de su venida, de su nacimiento, de su tiempo en la tierra, así como de su muerte, sepultura y resurrección. Y hasta que nos dice la Escritura que está sentado a la diestra de Dios, desde donde intercede por nosotros. Así que para mí es una dicha tener a Cristo que intercede por mí, y espero que para ti también lo sea, que tú también tengas a Cristo sentado a la diestra, a la derecha de Dios, intercediendo también por ti. Cuando hablamos de la doctrina acerca de Jesucristo, tenemos que decir que el fundamento absoluto de la fe cristiana es Jesucristo. ¿Oíste eso? Yo quiero repetirlo. El fundamento absoluto de la fe cristiana es Jesucristo. Porque fuera de Cristo no hay cristianismo. Porque ser cristiano en realidad es ser de Cristo. Por eso te puedo decir que Cristo es el Cristo de la vida. El cristianismo se inicia con Jesucristo, con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y si tiene un fin, también el cristianismo termina con la persona o en la persona de Jesucristo. Es decir, que del principio al fin, la vida cristiana es con Jesucristo. No hay manera de vivirla con Mahoma o de vivirla con tantos otros que se han presentado como líderes en la vida espiritual de algún ser o de muchos seres, porque la vida cristiana se vive solamente en Jesucristo. Solamente con Jesucristo como nuestro guiador, como el que nos enseña qué es lo que debemos hacer. Ha habido en la historia algunos teólogos a quienes se ha denominado teólogos liberales, pensadores que han hecho creer, han hecho pensar que sería posible vivir un cristianismo sin Cristo. En otras palabras, ellos pensaron que sería posible separar a Cristo del cristianismo como tal. Ellos pensaron que cuando sugieren que el fundamento de la fe cristiana son los escritos de Jesús y no Jesús mismo. Y cuando afirmaron eso, bueno, yo soy uno de los que creo que se equivocaron en tal afirmación. Porque realmente, como lo hemos afirmado una y otra vez, el fundamento de la fe cristiana es Cristo Jesús. Y que no hay manera de salvarse y que no hay manera de ser cristiano fuera de la persona
de la vida, de los hechos, de la resurrección, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, a pesar de que teólogos estudiosos han considerado eso, que es posible separar las enseñanzas de Jesús del cristianismo, muy a pesar de eso, al contrario, la enseñanza bíblica realmente nos lleva a afirmar que el cristianismo sin Cristo realmente sería una equivocación, y una equivocación de las más grandes que el hombre pudiera tener. Por lo tanto, no se puede separar la enseñanza de Cristo mismo. La enseñanza de Jesús hay que vivirla en base a una experiencia personal de tener a Jesucristo como Salvador y Señor. Yo creo que sería importante ahora que hablemos de algunos nombres y de algunos títulos que se le da a nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. El nombre propio de Jesús es Jesús. Ese es el nombre por el cual se conoció y por el cual se dio a conocer en muchos de los hechos registrados en las Sagradas Escrituras. Hay una palabra en hebreo que es un nombre, que es Josué. Y Josué significa Yahvé, que también significa a su vez salva. Yahvé salva. Jesús salva. Yahvé salva. El Señor salva. El Señor Jesucristo. La salvación viene de Yahvé, declara la Escritura en algún pasaje de ella. La salvación viene de Yahvé, pero también se dijo que la salvación viene de Cristo Jesús. En Mateo, el capítulo 1, el versículo 21, dice que le pondrás por nombre Jesús. Cuando se le dio el anuncio a María de que ella iba a tener un hijo, que este hijo venía de Dios, que este hijo era divino, a María se le instruyó diciéndole que le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es también el ungido de Dios, así se le llama en las Sagradas Escrituras. Y hay también una palabra en griego que lleva consigo eso, que lleva consigo la idea de que es el Mesías, y que como Mesías Él es el Salvador del mundo. No el Salvador de una familia, no el Salvador de una persona, no el Salvador de una nación, sino el Salvador del mundo. Este Salvador ungido es también el Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y tanto en Isaías el capítulo 7, el versículo 14, cuando se dio la profecía de que iba a venir un Salvador, él dijo, se llamará Emmanuel, porque la salvación viene de Dios, porque Él salvará, porque Él es Dios con nosotros. Dios manifestándose al ser humano, manifestándose a este mundo como Dios mismo, Dios con nosotros. Y en Mateo el capítulo 1, el versículo 23, cuando también se dan los anuncios del nacimiento de Jesús, también se le llama, se dice que es el Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es Dios que está viniendo a esta tierra,
Dios que está viniendo a su creación, Dios que está viniendo a la humanidad para ser su Salvador, porque la salvación viene de Dios. El apóstol San Pablo, que también habla mucho de Jesucristo, habla mucho de Jesús, él lo llamó el Señor, que probablemente era la expresión favorita, el nombre favorito por el cual él quería llamar a Jesús, y lo llamaba el Señor. Jesús es el Señor. Y tal vez pudiéramos afirmar en este momento que Jesús es el Señor llegó o fue la primera confesión cristiana. Los cristianos confesaron a Jesús como el Señor, el Logos de Dios. Y en Juan, el capítulo 1, los primeros 3 versículos, también nos habla de que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 3 específicamente dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, porque declara la Escritura allí mismo que Él era Dios. Por lo tanto, participa con su Padre en la creación y por lo tanto se afirma, San Juan fue capaz de afirmar que todas las cosas por Él fueron hechas. Y bueno, por Él fueron hechas y es una de las manifestaciones de que Dios, Jesús como Dios, ha sido eterno, como es uno de sus atributos y una de sus características, y por lo tanto, para nosotros poder creer en Él como el Salvador es una verdadera bendición. Ahora, la Biblia dice que Jesucristo es la vida. Él mismo dijo que Él era la vida. Yo soy la verdad y la vida, lo declaró Él. También dijo que Él era la luz del mundo. Estos son otros de los nombres que se le dan, de los títulos que se le dan. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, es decir, no estará en oscuridad. Jesús es también la gloria. Por ejemplo, si nosotros leemos en Juan el capítulo 1, el versículo 14, dice que verás la gloria de Dios. Que Él es, en realidad, la gloria de Dios manifestada a este mundo. Por eso Él dijo en alguna ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, como seres humanos tenemos la bendición de tener a Jesús, de ver a Jesús, de conocer a Jesús, y en cuanto conocemos a Jesús, conocemos nosotros también al Padre. La Escritura dice que es el unigénito Hijo de Dios. Es el único. No hay otro. Claro, nosotros los seres humanos somos llamados también hijos de Dios. Pero hijos de Dios porque llegamos a hermanarnos con Cristo por medio de la fe en Él como Salvador. Y entonces nos dice las Sagradas Escrituras que siendo Él el unigénito Hijo de Dios, es el Salvador porque es Dios. Y entonces nosotros tenemos la bendición de creer en el unigénito Hijo de Dios. También dice la Escritura que es el Hijo del Hombre. Es Hijo de Dios, pero también es Hijo del Hombre. En Mateo el capítulo 8, Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, hay una lectura corta que yo quisiera en este momento compartir con ustedes, porque acerca de esto
me parece que es interesante y que debemos saberla. En este capítulo 8 de Mateo, el versículo 20, porque aquí dice este texto que los hombres tienen que dónde ir y dónde estar, que las zorras tienen sus cuevas, tienen también dónde descansar, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Por supuesto, lo que me interesa en este momento compartir con ustedes es la afirmación de que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, y que hay razón entonces por la que se le llama Hijo del Hombre. Es Hijo de Dios y es Hijo del Hombre, porque Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre, de acuerdo a lo que hemos aprendido de la significación que le da a las Sagradas Escrituras. Entonces es Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios, es Hijo de Dios, lo menciona las Sagradas Escrituras en diversas oportunidades. La Biblia dice, cuando leemos el capítulo 11 del libro escrito a los Hebreos, que Él es sumo sacerdote. Le da este título, le da este calificativo. ¿Y por qué le da ese calificativo? Porque hay toda una enseñanza en el libro de Hebreos, y especialmente en este capítulo que hemos mencionado, que habían unos sacerdotes que iban al templo, al lugar santo, y que hacían un sacrificio de expiación por los pecados. Que habían sacerdotes y que había un sumo sacerdote que entraba una sola vez al año en el lugar santísimo. Pero luego, cuando nos habla de Cristo, que Cristo sustituye esos sacrificios o comenzó a hacer el sacrificio por la expiación del pecado de una vez y para siempre, entonces Jesús dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, que no tiene que entrar cada vez al lugar santísimo, sino que Él lo hizo de una vez y para siempre. O sea, no necesita seguir haciéndolo. De igual manera como nosotros los seres humanos no necesitamos continuar haciendo sacrificios, porque Jesucristo hizo un solo sacrificio que es suficiente para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Entonces, es también sumo sacerdote, como ya lo hemos explicado. Pero dice la Escritura que es el agua de vida, que Jesucristo es agua viva. Hay un caso de una mujer samaritana que se encontró con Jesús en un pozo donde estaban buscando agua, y Él le habló a esta mujer de que Él era el agua de vida. Y cuando le dijo a la mujer esto, le dijo, bueno, dame de esa agua de manera que yo no tenga que estar viniendo todos los días a buscarla a este pozo. Y por supuesto, ella más tarde entendió de qué le estaba hablando Jesús cuando le dijo que era el agua de vida. Pero también dice que es el pan de vida, que Él es el alimento eterno, que es el pan que satisface la necesidad espiritual de por vida. Y Él dijo entonces, con todo el énfasis necesario, que Él también era el pan de vida. Pero luego dijo que era la luz del mundo. Ya había dicho que Él era luz. Pero ahora dice también que Él es la luz del mundo. No una luz que se queda en un sitio específico, sino que Él es la luz del mundo. La luz que resplandece en las tinieblas. Pero ¿sabe otra cosa que dice? Que Él es la puerta. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el que entrare por mí será salvo.
y entrará y hallará pastos o hallará alimento, dice. Yo soy la puerta. De manera que si usted está buscando una puerta, cómo llegar a Dios, bueno, aquí está la respuesta. La respuesta la tiene en la Biblia, la tiene en las Sagradas Escrituras, porque Jesús es la luz del mundo. De manera que importante esto en el día de hoy cuando hay tantas tinieblas, cuando hay tanta oscuridad. Jesús es la puerta, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la puerta. Entonces tenemos luz para entrar, tenemos una puerta para entrar a Dios, para llegar a Dios. Y aparte de eso, Él dice que es la verdad, que es la vida, que Él es el camino. Juan 14:6 nos dice eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así lo declaró Jesús. Él es el camino. Algunos dicen por allí que todos los caminos llegan a Roma. Si se refieren a una cosa espiritual, tendríamos que concluir que todos los caminos salen de Jesús. Todos los caminos, porque Jesús es el camino, Él es el camino. Y entonces, si hay otro camino, tiene que salir de Jesús. Y si no, no hay más caminos. Que en realidad esa es la realidad, que no hay más caminos, porque Jesús es el camino. Pero Él dijo que es la verdad, no una verdad, no una de las verdades que pueden haber en este mundo. Él dijo que es la verdad, es decir, que es la única verdad. Y por lo tanto, tenemos que decir que esa verdad está dicha en las Sagradas Escrituras, que tú y yo tenemos el privilegio de saberlas, de conocerlas, de vivirlas y de andar por el camino que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Si quieres tener vida, hay que tenerla en Jesús. Es decir, tú tienes una vida que Dios te dio. Yo tengo una vida que Dios me dio. Tenemos una vida que vivimos en este mundo, una vida como seres humanos. Pero si quieres tener una vida eterna, una vida en el cielo, una vida en la presencia de Dios, entonces hay que recurrir a Jesucristo, porque Él es la vida. Si quieres llegar a Dios, aquí está la respuesta en las Sagradas Escrituras, que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hablemos un poquito acerca de la humanidad de Jesús. Jesús fue un ser humano, como la Biblia nos los presenta. Jesús fue también Dios. Fue Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. En realidad, no hay que preocuparse tanto por entenderlo, lo que hay que preocuparse es por creerlo y vivirlo. Que Jesús es Dios y que Jesús fue hombre. Ahora, evidentemente, su humanidad, cuando vivió en esta tierra, se demuestra por algunas características en su vida. Por ejemplo, la Biblia nos va a mostrar que Él sufrió de cansancio, que algunas veces estuvo agotado, que algunas veces estuvo cansado por el trabajo que cotidianamente realizaba por los discípulos. La Biblia dice que también Él tuvo sueño. Por ejemplo, en una ocasión estaba con los discípulos en una barca andando en el mar y de pronto el Señor Jesús estaba dormido y había una tremenda tormenta.
Y los discípulos se asustaron y lo despertaron. Pero el hecho es que Jesús también sufría de sueño, le dio sueño, cansancio y sueño. Pero también Jesús padecía hambre, porque él también comía. Y esas son características solamente humanas. Nosotros los seres humanos sentimos hambre y comemos y mañana tenemos que comer otra vez. Jesús en algunos momentos también sintió angustia. Por ejemplo, cuando estaba ya en la última semana camino a la cruz, hay un texto que dice que se fue a un retiro, que algunos de los discípulos estaban con él, pero que en ese sitio de retiro él sintió angustia hasta la muerte. Sintió que ya era el tiempo cuando su vida iba a terminar en este mundo, cuando tenía que enfrentarse al sacrificio de la cruz. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, tuvo algunas reacciones humanas, algunas reacciones emocionales, algunas reacciones que muestran que era un ser humano perfecto, completo. Por ejemplo, tuvo compasión. El libro de Mateo, especialmente, este evangelista nos dice varias veces que él, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y la compasión es un sentimiento humano, pero por supuesto es un sentimiento de Dios también. Por compasión, él ha tenido misericordia de nosotros y ha provisto la salvación. En algunos momentos Jesús lloró también. Es otra situación que es nuestra, que es de los humanos. En otros momentos tuvo enojo, tuvo tristeza, pero en otros momentos la Biblia dice que tuvo gozo. En realidad, pues, la diferencia de Jesús, aunque tuvo todas estas características, es enorme en relación a los demás seres humanos y en relación a los hombres. Nació de una virgen, no tuvo un padre humano, ahí hay una tremenda diferencia entre él y nosotros. Ahora, Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Ha sido un privilegio conversar contigo sobre estas cosas y espero que en otra oportunidad podamos seguir en ello.